las 8 de la mañana ante la fotografía clara de un Donald Trump Powell que ya empiezan a encarar el primero de los grandes combates, púgiles, de manera metafórica, alrededor de un dato, el 5% de rentabilidad en el bono americano al 5%. ¿Por qué? Porque la inflación no se va. ¿Por qué? Porque el dato de empleo de la semana pasada en el 4,1%, el pasado viernes, refleja ya una tensión importante en el mercado. Hoy, futuros americanos a la baja, movimiento de tensión alrededor de una situación económica en Estados Unidos que refleja que en el corto plazo no va a haber bajada de tipos de interés. ¿Qué quiere Trump? Bajada de tipos de interés. Por lo que un año y pico le queda a Powell, un año y pico de combate contra Donald Trump contra Powell, Powell contra Donald Trump, la independencia de la Fed, si alguna vez la tuvo y si la tiene, frente al movimiento de intentar dirigir la Fed por parte de Donald Trump. 8 y 1 de la mañana, el 5% es una de las grandes claves de esta jornada. La otra, miren estas imágenes en directo de California, lo refleja sin ningún lugar a dudas la situación que se va viviendo como antesala a lo que ya se prevé, que haya un movimiento otra vez por la situación meteorológica de que pueda empeorar la situación en California, uno de los 4 frentes ya controlado, pero prácticamente en torno de 25 fallecidos a estas horas, e intentando mirar de qué manera California, Los Ángeles, puede salir de esta situación, viendo cómo pueda empeorar en los próximos días. Es sin duda la imagen a la que está mirando el mundo en lo que ya son los incendios más caros de la historia de Estados Unidos. No solo los incendios, sino la situación catastrófica más cara de la historia de Estados Unidos. 8 y 2 de la mañana son los 2 frentes principales. Por supuesto, por ejemplo, a partir de las 3 de la tarde vamos a ver cómo intenta Europa encajar el golpe de Trump del 5%, pero no del bono americano, sino del gasto en defensa dentro de la OTAN. Se van a reunir en Polonia para intentar ver de qué manera se puede encajar en presupuestos, se puede dar una respuesta a la situación de Groenlandia, se puede ir canalizando una fotografía importante alrededor de cómo Europa, y ya lo van a ver, lo van a ir viendo en las claves del día, viene con el pie cambiado alrededor de la posición de Donald Trump. Se esperaba que Trump viniera contraponiendo a Europa de una manera importante, no se esperaba que viniera de esta manera en la que Europa ahora mismo, sin moverse, porque quiere además que todo se arregle sin hacer absolutamente nada, intenta buscar que la situación cambie, porque si no la fotografía para Europa es complicadísima. 8 y 3 de la mañana hay un gráfico que sobrevuela claramente toda la fotografía durante el fin de semana y en este inicio de semana alrededor del 5% en Estados Unidos. ¿Y qué puede hacer el SP500? Russell 2000, desde el inicio del año, buscando una fotografía que ya empieza a reflejar que ha cambiado 10% en negativo desde el inicio del año, empieza a reflejar que ya no estamos en una tendencia alcista, sino empieza a haber dudas de que estemos en una tendencia bajista. Ahora enseguida hablaremos también de la newsletter de Juan Ignacio Crespo, pero antes este es el gráfico. Este gráfico de Bloomberg es el gráfico clave que se está moviendo en el mercado en las últimas horas desde el pasado viernes, cuando conocíamos también el dato de paro en Estados Unidos, 4,1% frente al esperado 4,2% y frente al dato anterior del 4,2%, que nos refleja ahora mismo de qué manera cada vez que el mercado empieza a acercarse al entorno del 5%, empieza también a reflejarnos la opción de un movimiento de caída importante, 5% en el entorno de octubre de 2023, en ese verano, desde verano hasta que empieza el rally del mercado americano, aquí en este entorno, marcando un camino alrededor de cómo tocar el 5% de rentabilidad en el bono americano. Aquí estaba, en este entorno, perdón, aquí, verano,
ese movimiento de fin de año, en la parte final, ese 5% reflejaban todas las dudas en el mercado, sin embargo hubo un momento de recuperación, sobre todo en el entorno de octubre. Por lo que ahora mismo el mercado sí empieza a pensar en Michael Hartnett, Bank of America, cuando empieza a apuntar en un entorno del 5%, el inversor dice, yo para qué voy a estar aquí jugándomela en un mercado que además empieza a reflejar que hay un cansancio en los beneficios empresariales y que puede empezar a reflejarme un movimiento de cambio, de caída en el mercado, ¿por qué no el 5%? Con lo que en la situación actual lo que empezamos a ver es el movimiento cuando ya parecía que el mercado empezaba a reflejar. Aquí están los puntos del SP500, aquí está la rentabilidad del SP500, lo que nos estaba marcando es cómo el movimiento de caída del bono a 10 años americano estaba reflejando un movimiento de subida de la rentabilidad, como aquí empezaba una parte del mercado a decir compra, compra, compra bonos, ¿no?, en este entorno, y como lo que han visto es que todo esto ha sido un grave error porque el mercado vuela hasta el 5%. 5% que nos cambia totalmente la fotografía alrededor de cómo estaba buscando el mercado que el movimiento de bajada de tipos de interés siguiera impulsando el movimiento de subida. ¿Qué es lo que ahora mismo descuenta el mercado mirando esta fotografía que ven en pantalla? Ese movimiento de repunte del bono a 5 años americano hasta buscar el 5%. Lo que refleja es que hasta junio no va a haber movimiento de bajada de tipos de interés. Es lo que ahora mismo apuesta el mercado. No habrá movimiento de bajada de tipos de interés. Y ahí la Fed verá si seguimos en un entorno del 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 de desempleo en Estados Unidos, se pudiera extender incluso hasta fin de año. Es decir, que no haya un movimiento de bajada de tipos de interés. Y si no hay un movimiento de bajada de tipos de interés, ¿cómo se recolocan todas las piezas del dominó? Vayamos al TradingView, a ver si podemos ver la rentabilidad del dólar. Gran protagonista esta mañana, estamos en máximos de los últimos 2 años. ¿Por qué? Fíjense, 109,86, fíjense lo que le está haciendo ya al euro, que conseguía recuperar el 1,03 la semana pasada, lo tenemos en 1,02,1. Es decir, estamos a punto de perder el 1,02, lo que significa que estamos en una paridad prácticamente tácita en estos momentos. Hombre, le queda todavía un movimiento importante, no es menor, pero ojo porque el movimiento de repunte del dólar caminando al 110, cuando el euro llegó al entorno de la paridad por debajo del 1%, el dólar estaba en el entorno de 112, 113. De tal manera que nos acercamos a la fortaleza del dólar, porque la Reserva Federal no baja tipos de interés, por lo menos hasta junio, mientras que Europa sí va haciendo el movimiento de bajada de tipos de interés, y nos vamos encontrando el movimiento de un euro que se va a la paridad, que refleja la debilidad europea, y que refleja además un gap entre el movimiento de bajada de tipos de interés en Estados Unidos y en Europa, y la no bajada de tipos de interés en Estados Unidos. Esto es susto o muerte ahora mismo. Esto significa inflación para Europa. Esto significa un movimiento además de debilidad del conjunto de la zona euro, de Europa, que empieza a reflejarse en su moneda. Esto significa sobre todo una pérdida de potencia europea frente a Estados Unidos. ¿Puede servir en un movimiento de exportaciones? Sí, pero no parece que compense tanto una cosa con otra. Con lo que este es el gráfico clave esta mañana. Este movimiento de camino del 5% que refleja la fortaleza del dólar, la caída del euro, la caída de la libra. Fíjense en este gráfico, mayor caída esta mañana para la libra. Si el euro va a la paridad, la libra va cayendo al entorno, dicen los analistas, del 1,10, 1,12, 1,13. Es decir, ¿a qué les recuerda el 1,10, el 1,12, el 1,13? A Liz Truss. 2 años atrás, el movimiento de crisis en el entorno del gobierno británico, cuando el déficit presupuestario estaba llevando prácticamente a una situación insostenible a la deuda británica. ¿Dónde estamos yendo ahora mismo? A una situación parecida. Están diciendo los analistas, se parece pero no se termina de parecer. ¿A qué? Al momento de Liz Truss. Esa sería la clave fundamental de intentar entender si lo que detrás de todo lo que estamos viviendo hay una percepción por parte de los analistas de una crisis de deuda. Ese es el punto clave. Llevamos con la misma retahíla del tema desde hace 2 años. Los analistas vuelven otra vez a devolvernos al debate económico si lo que estamos empezando a cotizar es una crisis de deuda, que impactaría en este escenario, no precisamente en Estados Unidos en el momento principal, sino ¿dónde? En Europa, en Reino Unido
y no sé si tenemos aquí el yuan, yo creo que no, en China. En cómo podría Estados Unidos estar defendiéndose económicamente precisamente con una situación de debilidad del resto de economías. La China, no tanto la japonesa, sí la economía europea, sí la economía británica, frente a un dólar que va como un martillo pilón destrozándolo todo por el camino, por su fortaleza. ¿Cuál es la clave? Miren el 10 años americano esta mañana, reflejándonos la fotografía del camino hacia el 5%. Y dirán, bueno, pone 4,79. Sí, claro, pero vamos a hacer una fotografía un poquito más larga. Fíjense, bueno, aquí está bien. Fíjense desde septiembre el movimiento de repunte que nos empieza a alinear, ha llegado a estar en el movimiento en 4,89, el pasado viernes sobre todo, buscando ahora mismo la recuperación de una parte del terreno, pero nos está marcando claramente que hay un movimiento hacia el 4,90. 4,89, parte máxima, rango del día, parte más alta. De tal manera que nos estaría reflejando de qué manera nos vamos a un entorno del 5%. 4,40 en el 2 años americano, 5%. Ahora mismo 4,79, pero con el máximo del día en ese entorno en este tiempo de cómo puede, miren el 2 años americano. Miren el movimiento del 2 años americano y lo que nos empieza a estar reflejando. De tal manera que tenemos una fotografía clave alrededor de cómo empieza a impulsar, cómo golpea. Bueno, esto es más un error de esta mañana, no del TradingView, no nuestro, sino de lo que se puede haber producido en una posición que nos está reflejando un 5,3, que no es así. Fíjense lo que pone aquí. Aquí hay un error claro en la apertura esta mañana de alguien que se ha flipado y ha lanzado una orden muy por encima de lo que está marcando el mercado. Rango del día 5,3, 4,49, 4,09. De tal manera que, pero sí tenemos que empezar a alinear que una parte del inversor dice a 2 años vista me aseguro una rentabilidad del 4,40 a 2 años y encima la posibilidad de vender el bono si la Fed empieza un movimiento más agresivo de bajada de tipos de interés. Hay un movimiento claro alrededor de que se intenta aprovechar esto. Si nos vamos al mercado americano, vemos cómo esta mañana la tensión, la presión, las dudas alrededor de lo que pueda pasar con esa rentabilidad del 5% afecta sobre todo a las tecnológicas y a las pequeñas compañías. Este es el futuro del Russell 2000, que nos está marcando una caída del 0,7% esta mañana. El futuro del Nasdaq 100, que nos está marcando una caída del 0,4%. Pequeñas compañías y tecnológicas sufriendo más que el S&P 500, 0,29% de caída, 5.806, 6.000, 6.100, 6.200, 6.300, 5.806. El movimiento de recogida desde la parte de máximos del mercado empieza a ser salvaje. Y luego tenemos también el Dow Jones con una caída en futuros del 0,26%. Se pueden imaginar que en Europa también en un movimiento fuerte de caída. Si nos bajamos al mercado asiático, vemos también a estas horas como el movimiento es de caída, Nikkei 1%, Hang-Seng 0,95% también de caída, CSI en la China continental 0,29% porque ha habido un dato muy bueno de exportaciones chinas que luego le enseño. Primero, vayamos al siguiente gráfico que quería traerles. Newsletter de Juan Ignacio Crespo. Dice, hombre, todavía no es una cuestión para preocuparse. ¿Por qué? Porque Juan Ignacio Crespo nos dice y nos explica la newsletter, que les recomiendo que se suscriban a ella, nos está apuntando por un lado lo que está sucediendo desde el 1 de enero del 24 hasta el momento actual, es decir, empieza el año pasado y viene todo este movimiento en rojo de cómo se comporta el mercado, y él dice, hay un momento claro que se asemeja mucho 1 de enero de 2013 al momento actual de 2014, al mismo día. ¿Qué es lo que dice Juan Ignacio Crespo? Ahora mismo no es preocupante, dice Juan Ignacio Crespo, pero sí empezamos a acercarnos que ya no sea puntual y sea un cambio de tendencia. De tal manera que dice, se ha adelantado 18 jornadas en el GPS, sobre el GPS, el movimiento de recogida del S&P 500, el movimiento de recogida del mercado, a la espera de ver sobre todo de qué manera puede sortear este momento para volver a lanzarse hacia arriba. De tal manera que empieza a reflejarnos de qué manera hay una situación en el mercado que, no siendo de cambio de tendencia todavía, está jugándose la parte fundamental del partido. Es decir, si a partir de aquí hay un movimiento de ruptura, este GPS se va a freír espárragos, de tal manera que empezaríamos otro entorno diferente. Si volvemos al mercado y nos vamos al Russell 2000, vemos porque
vemos que ahí sí hay en las pequeñas y medianas compañías un cambio de tendencia. De tal manera que estamos aquí en el inicio, bueno, en verano, ¿no? Mayo, junio del 2024 hasta el momento actual de 2025, lo que tenemos desde aquí a aquí es un 10% de caída. Lo que tenemos de aquí a aquí, según algunos analistas, es un cambio de tendencia, donde, si nos estamos yendo aquí, el cambio total de tendencia estaría en esta zona. ¿A cuánto está esta zona? Muy poquito. Por lo que tenemos una fotografía clara de alrededor de cómo el mercado puede estar viendo que hay un cambio de tendencia secular del movimiento de subida del mercado, del rally del mercado, desde octubre de 2023 hasta el momento actual, es decir, hasta finales del 2024, y el inicio de año nos marca el cambio de tendencia. Ese movimiento de subida, 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 es decir, no, se terminó. Pero lo que dicen los analistas es, no se ha terminado el partido, el mercado podría estar limpiando posiciones para hacer otro movimiento de subida. Y lo que nos estaría reflejando el Russell 2000 es que estamos a punto de jugar la parte fundamental del partido en este entorno. Si el Russell 2000 perfora por aquí, dicen los analistas, cuidado con la fotografía que nos podemos encontrar. El dato fundamental de la mañana viene de que China ha cogido las exportaciones y ha dicho, sáquenlo todo cuanto antes de que llegue Donald Trump. Conocíamos exportaciones esta noche, el movimiento refleja, veníamos de un más 6,7, noviembre, más 6,7, decía el mercado, bueno, en diciembre, aprovechando que todavía Trump no ha llegado, más 7,5, lo que se ha reflejado es un más 10,7. Movimiento brutal de las exportaciones chinas a la espera o con la intención de salir cuanto antes todas esas exportaciones a la espera de la llegada de Donald Trump. Importaciones, veníamos de un menos 3,9 en noviembre, esperábamos un menos 1 en diciembre, más 1% importaciones en China. Más 10,7 exportaciones, espectacular China, brutal China, espectacular China. 1% de importaciones refleja la realidad real de la economía, no China, sino la situación global ahora mismo. Las exportaciones ahora mismo parecen puntuales, es el dato de diciembre, fíjense el dato de noviembre, es en más 6,7, el 7,5 era la previsión, de tal manera que China viene como una moto intentando aprovechar el último momento antes de Trump. Fíjense porque el otro elemento fundamental es esto de Polonia, alrededor de cómo Financial Times dice Polonia respalda a Donald Trump en el movimiento del 5% del Producto Interior Bruto del gasto dentro de la OTAN. ¿Qué es lo que plantea Polonia? Que se pueden imaginar, solo tienen que abrir un mapa, mirar el mapa mundi, ver dónde está Polonia, quién está al lado de Polonia, y se pueden imaginar por qué Polonia está defendiendo, oiga, que no es una locura el 5%, que si aquí hay un peligro, el 5% no es que sea una locura, es que es estrictamente necesario, es absolutamente necesario. Y lo que está planteando Varsovia es intentar cerrar ya de una manera muy clara un movimiento donde haya un mayor gasto de defensa, un gasto en defensa bastante potente alrededor de cómo pueda Polonia también, con la ayuda de la OTAN, mostrar una fotografía de defensa. De tal manera que, ojo, porque una parte de la OTAN, en este caso Europa del Este, empieza a alinearse con Trump, frente a la posición de otros países europeos que intentan no alinearse con Trump tampoco en este entorno, países que no han dicho de una manera clara que opinan alrededor del movimiento del 5%, como España, que gasta un poquito más del 1% y tendría que meterle un golpe del entorno del 3,70, 3,80% de movimiento de Producto Interior Bruto que iría a defensa, que ahora mismo no hay ni presupuestos, imagínense, como para destinar un 3,80 de un presupuesto que no existe a esto. Pero como una parte de Europa se empieza a alinear con Donald Trump de una manera muy clara, incluso dentro de la OTAN y de los objetivos de Estados Unidos, porque sus objetivos, los de Estados Unidos, se alinean mejor con los objetivos de ellos, Polonia, que los objetivos europeos. ¿Dónde está la Comisión Europea? Ni se sabe, ni se espera que vayan a decir dónde están en este momento. Pero sería muy interesante conocer una posición clara de Kaja Kallas, de von der Leyen cuando se recupere de la neumonía, y que vayamos viendo de qué manera puede estar alineándose una fotografía clara europea alrededor de cuánto es el porcentaje, 2, 3, 4, 5, 1,5,
cuál es el porcentaje preferido por Europa en un entorno de defensa importante, ya no solo frente a Rusia, sino al espíritu expansionista, imperialista de la nueva Estados Unidos de la mano de Donald Trump. Miren estos destacados, enfoque alrededor de cómo empieza a ponerse encima de la mesa que la reelección de Donald Trump empieza a generar una ansiedad importante en el conjunto europeo, que se siente cada vez más descolocada por las ambiciones expansionistas de Estados Unidos. Europa tenía en la fotografía una imagen clara como Estados Unidos venía, sobre todo en la parte comercial, a generar un clima complicado para Europa, pero no esperaba Europa que viniera también alineado con un espíritu imperialista, expansionista. Y ustedes contestarán con toda la razón, pero ¿en qué momento Estados Unidos ha dejado de ser expansionista e imperialista en este entorno de hegemonía, de hegemón a nivel internacional? Bueno, ya, pero en Europa somos como somos, intentamos ver las cosas de otra manera, pero la fotografía clara ahora mismo es de un descoloque importante alrededor de cómo se va mostrando en este entorno Europa. Hay un artículo del diario.es donde toda esta fotografía se detalla de una manera muy clara alrededor de cómo Europa empieza a ver de refilón cómo la posición de Estados Unidos le deja fuera del tablero. Ya no solo por la parte comercial, ya no solo por la parte arancelaria, es por la ambición expansionista de lo que una parte del mundo empieza a ver alrededor de un Estados Unidos trumpista que tiene ambiciones expansionistas, que es algo que le empezamos a decir nosotros hace una semana aquí en Negocios Televisión, cuando enfocábamos el inicio del lunes de la semana pasada diciendo, ¿es Estados Unidos expansionista? Y una parte dice, es demasiado pronto para pensar. Bueno, ya todo el mercado, ya todos los analistas están alrededor de la posición expansionista de Estados Unidos de una manera muy clara en Groenlandia y en el Canal de Panamá. ¿Cómo? O ya sea por un tono puramente económico o por lo que no ha querido negar de una manera categórica Trump, por un ámbito militar. A partir de aquí, Trump ha puesto en duda la soberanía europea, sobre todo al manifestar el interés en Groenlandia, y ha puesto en duda también en el conjunto americano las soberanías particulares a la hora de poner también en duda el Canal de Panamá. A partir de aquí, ¿qué hace Europa? La Unión Europea se ha visto obligada ya a considerar la defensa colectiva ante posibles agresiones y ha puesto encima de la mesa un artículo, el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que empieza a poner encima de la mesa la necesidad de defensa mutua en el caso de que haya una situación en la que Dinamarca tenga que llamar al resto de países europeos para decir, oye, que en el territorio de Groenlandia, mío, no, es que es colonial, etcétera, mío, tengo un ataque contra mis intereses. No estamos en esa posición todavía y yo creo que mucho se va a cuidar Dinamarca de iniciar ese enfrentamiento de una manera muy clara. Lo que puede hacer colateralmente Dinamarca es hacer una situación a la española con Cuba, pero siglos después, que es generar el caldo o la situación alrededor de una independencia de Groenlandia que no sea para Estados Unidos ni para Dinamarca, pero donde esa es la fotografía principal para salvar los muebles a Europa, pero Estados Unidos lo que haga es tomar el control económico de toda la zona, que en el fondo es lo único que necesita, que son las aguas territoriales y la explotación de ese territorio en el Ártico, además de las rutas. De tal manera que hay un movimiento de salida que tiene fácil Dinamarca, oiga, voten ustedes para independizarse, el voto de independencia es fácil porque hay 60.000 votos, es decir, se hace rápido, oiga, voten, y a partir de aquí lo que sí empezamos a ver es cómo otras potencias europeas que han respondido, que han contestado con firmeza ante las declaraciones de Trump sobre Groenlandia, empiezan a ver una fotografía como Elon Musk, asociado a todo lo que está sucediendo con Trump en Groenlandia, empieza a influir también en esa política europea, apoyando a esos partidos de derecha a derecha, esos partidos de derecha no globalistas, esos partidos de derecha o de ultraderecha. De tal manera que tenemos una fotografía donde la Unión Europea empieza a ver que esto no va en broma, nunca fue en broma, que Donald Trump empieza a poner una fotografía encima de la mesa complicada para el conjunto europeo y donde a partir de ahí empieza a verse de qué manera incluso toda la parte de Polonia alrededor del 5%, igual lo que tiene sentido no es solo para Polonia, es para el conjunto, para tener una posición de disuasión bastante mayor. La reacción tardía y cautelosa, fíjense, de la Comisión Europea empieza a reflejarnos la incertidumbre sobre cómo manejar la nueva realidad política. ¿Qué está haciendo la Comisión Europea? Pues nada. No, alguna respuesta aquí, alguna respuesta allí. ¿Cuál es la posición europea?
¿Qué está haciendo la Comisión Europea? Es la pregunta clave a esta hora. La reacción tardía y cautelosa de la Comisión Europea y Macron y otros líderes europeos que ya han expresado la necesidad de prepararse para defender los intereses europeos frente al imperialismo estadounidense. Algo que Europa nunca pensó que se llegaría hasta ahí con un mandato de Trump. Pensó que sería una cuestión comercial, pensó que sería una cuestión de acabar y de ver de qué manera acabar la guerra de Ucrania, pero no pensó que tuviera que poner encima de la mesa que el imperialismo estadounidense marcado por Donald Trump tendría un impacto importante en el conjunto europeo. Si miran la siguiente diapositiva, vemos también la fotografía de qué manera, bueno, está un poquito más breve, aquí van a leer poco, de qué manera yo quería destacarles este punto, el de defensa colectiva de la Unión Europea. Dice, la preocupación por una posible agresión, lo tienen ahí a mitad de pantalla con un candado, defensa colectiva de la Unión Europea. La preocupación por una posible agresión militar en Groenlandia ha llevado a la Unión Europea a recordar el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que establece la defensa mutua. Esto sugiere que a pesar de la renuencia de algunos líderes a comparar la situación con el conflicto de Ucrania, la posibilidad de una respuesta militar colectiva es una consideración real que podría cambiar el panorama de seguridad de la Unión Europea. Y fíjense porque el otro punto fundamental que destacamos esta mañana es como la falta de una respuesta unificada y contundente de la Unión Europea ante las provocaciones de Trump indica una crisis de liderazgo. Lo tienen ahí a mitad de pantalla, en lo que pone desafíos de la Unión Europea. La falta de una respuesta unificada y contundente de la Unión Europea ante las provocaciones de Trump nos indica ya una crisis de liderazgo y de dirección. La Comisión Europea en particular ha mostrado reticencia a involucrarse en confrontaciones directas, lo que podría interpretarse como una debilidad ante las amenazas externas. Esto plantea dudas sobre la capacidad de la Unión Europea para actuar como un bloque cohesionado en tiempos de crisis. ¿Qué es lo que nos encontramos? Lo que nos encontramos es lo que le venimos diciendo en la parte económica, en la parte sobre todo en la fotografía. Europa se ha ido muy valiente cuando el primo de Zumosol estaba aquí atrás, cuando Estados Unidos estaba cuidándole las espaldas. Entonces ha sido como el matoncillo, ¿no?, del pueblo, ¿no?, que iba allí a sí, pero con las espaldas cubiertas. Una vez que ha mirado para atrás y ha dicho, ¿dónde está el primo? Entonces ha ido a casa rápido. ¿Y qué es lo que tenemos? Una posición ahora mismo muy complicada en Europa, con una situación económica que nos va caminando y lo hemos visto con un euro que se va a la paridad porque la situación de fortaleza de Estados Unidos lo primero que hace es hacer sucumbir a la economía europea. Y lo siguiente tenemos una falta de liderazgo salvaje en Europa que ya veníamos viéndola, pero que la iba tapando Biden por detrás como el primo de Zumosol, no por Biden, que no estaba en esa posición Biden, sino Estados Unidos, y que ahora, cuando el primo de Zumosol se ha ido, se ha quedado al descubierto Europa. Y se ha quedado al descubierto sin liderazgo. Y ustedes dirán, ya, pero es que la ausencia de liderazgos no es nueva. Pero es que quien lideraba de verdad en Europa era Estados Unidos. Y una vez que Estados Unidos desaparece de la fotografía, nos quedamos en una situación complicadísima donde ideológica, económica y geopolíticamente Trump es lo contrario a Europa. O Europa hace un giro en lo que es Europa para que vuelva a tener ese protector detrás, o Europa tiene un problemón con tal de defender su ideología, su economía y sobre todo esa posición geopolítica que ahora mismo está al descubierto, porque si quiere la defensa de Trump tiene que poner un 5% y ni Trump pone un 5%, es decir, ni Estados Unidos pone un 5% en defensa, por lo que la posición europea en este inicio de semana es agónica. Queda una semana para que llegue Trump y ya dejemos de especular y empieza a ponerse encima de la mesa el problemón que tiene Europa en la relación con Trump y con Estados Unidos. Y el problemón geopolítico que tiene la propia Europa respecto al resto, que empiezan a percibir que ante la falta de liderazgo ya no está Estados Unidos para protegerle. Está a la intemperie Europa, sin liderazgo claro y sin una posición clara unificada. Con lo que la situación no podía ser peor. A partir de aquí, claves del día. En una fotografía donde hay varios temas más que quisiera entrarles, la alerta del 5% ya la hemos visto, los inversores empiezan a girar con fuerza sus apuestas, no se veía una situación así desde octubre del 23, en el entorno al que caminamos con el 5%, este es el otro punto que quería entrarles. Alphabet, es decir, Google, Coca-Cola, Apple con matices porque ha pedido que se vote en contra de cambiar esas políticas DEI, Starbucks, Meta o Walmart.
se están empezando a sumar parte, ya digo que Apple con sus limitaciones, y ahora les explico por qué, al abandono de las políticas DAY, políticas que empiezan a reflejar desde parte de Meta, desde Starbucks, desde Walmart, Coca-Cola, Alphabet, una parte muy importante de accionistas de Apple que empiezan a reflejar que todo el movimiento político por parte de la administración Biden, de que las minorías raciales tengan una especie de preferencia sobre el resto, impacta directamente en la Constitución, impacta directamente en la igualdad de los ciudadanos ante la ley, impacta directamente en la igualdad de los ciudadanos ante el acceso al trabajo. De tal manera que, ¿qué está haciendo? Hay un movimiento de Day, Die, en Estados Unidos se va diciendo, ese movimiento de incorporación de las minorías raciales con una prioridad sobre el resto va muriendo. ¿Por qué? En estas compañías, porque ven que la legislación va a cambiar de la mano de Donald Trump para que no haya una especie de preponderancia de determinados sectores frente a la igualdad que quiere el resto, de decir, oiga, yo tengo las mismas opciones de conseguir el mismo puesto de trabajo y usted no tiene por qué reservar cuotas cuando todos somos iguales ante la ley, usted me está discriminando. Y la posición de la administración Biden es, no, hay una discriminación positiva. Y lo que ahora se está planteando por parte del entorno de Trump y todas las tecnológicas y todas las compañías estadounidenses están empezando a analizar es, se nos fue la mano. El que más claro lo dijo fue Meta y el resto empieza a decir, oiga, es que me van a calzar una multa descomunal. ¿Por qué? Porque lo que yo pensaba que era una discriminación positiva y así me apoyaba la administración Biden, la administración Trump me está diciendo que estoy discriminando a una parte de la población por esas políticas de minorías raciales. De tal manera que estamos ante un abandono. ¿Qué es lo que ha sucedido en Apple? Un grupo de accionistas, catalogados por supuesto de derecha o de ultraderecha o fascistas, depende del medio de comunicación que hable de ellos, ha propuesto que se eliminen de una manera inmediata esas políticas DAY por el impacto que pueda tener en cuenta de resultados el movimiento de multas por parte de la administración Trump. De tal manera que tenemos un movimiento claro de que Apple ya ha pedido a los accionistas que rechacen esa moción planteada por parte de ese grupo de accionistas, pero las opciones de que salga adelante son importantes, ¿eh? De tal manera que tenemos un cambio de política. Si lo que hay es un cambio total. Nunca habían estado tan alejadas las visiones del mundo de republicanos y demócratas, o de demócratas y republicanos. ¿Y qué tenemos con la llegada de Trump? El reflejo, la fotografía clara de que no es solo un cambio económico, es sobre todo un cambio ideológico y cultural. Es la batalla cultural como elemento fundamental y la batalla ideológica a la hora de implementar determinadas políticas. Una de ellas, esta que ha sido un caballo de batalla importante por parte de los demócratas para atraerse una gran cantidad de votos. ¿Cuál es la otra? La del medio ambiente, la de la soga verde que dice Lorenzo Ramírez. JP Morgan, el último gran banco de Wall Street, que en los últimos días ha dicho que dejaba el Net Zero Banking Alliance. ¿Qué es lo que empieza a surgir? Nacen fondos ya, ahora, en Estados Unidos, de empresas que son anti-ESG. Todo el movimiento verde viene a un cambio hacia el otro extremo. Hay fondos, ETFs, ahora mismo en Estados Unidos, que nacen con la fotografía bonita de que son anti-ESG, de que van contra las medidas medioambientales, de que son empresas que precisamente no van a invertir en entornos ESG, que no van a hacer la transición energética hacia lo verde y que van a poner precisamente en la lucha contra la descarbonización y la lucha contra la contaminación como elemento fundamental, en positivo, el estar contaminando. Miren lo que les estoy diciendo, ¿eh? Hemos pasado, y no ha llegado todavía Donald Trump, 20 de enero, lunes que viene, 6 de la tarde, lo veremos aquí en Negocios Televisión, no ha llegado todavía y ya están naciendo en Estados Unidos fondos ETFs de empresas que son anti-ESG, que lo que la gente le atrae invertir en esas empresas es que no respetan los estándares o el movimiento hacia una economía verde, que dice, soga verde para ti. Yo, petróleo, 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 petróleo. De tal manera que ahí va la fotografía y nos deja un elemento colateral, y es que como Europa está en todos
los frentes, pero en un lado negativo, Europa se quedaría de esta manera como el único lugar que ahora mismo lo defiende. Somos el único lugar que tenemos la regulación de IA. ¿Y qué empresa? No lo sé, ya llegarán algún día. Seremos el único lugar que todavía defiende ese entorno ESG, con lo que puede significar de mayor peso en las alas del crecimiento europeo. Todos buscando un crecimiento anti-ESG y Europa mirando al cielo. Y no precisamente por razones religiosas, sino precisamente por razones económicas, diciendo no toquemos las tierras, no hagamos esto, no contaminemos, sigamos con un proceso de transformación energética hacia lo verde cuando el resto del mundo ha pasado página. Y ha pasado página porque no solo el gobierno estadounidense, JP Morgan ha sido el último gran banco de Wall Street que ha dejado la Net Zero Bank Alliance. Y una asociación o un entorno parecido, BlackRock. De tal manera que, ¿qué tenemos? Una fotografía donde vuelve a quedar fuera de la fotografía Europa. Y donde Europa vuelve a quedar en una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque el mundo va hacia un lugar donde Europa cree que sigue en el momento anterior. Y además sigue pensando que la administración Biden en algún momento va a venir a rescatarle. Y Biden está ya, el lunes que viene, jubilándose. Con lo que poco va a venir a ayudar en este entorno. Inteligencia hay poquito alrededor de la guerra en Ucrania, de tal manera que esa fotografía del mundo en guerra se puede resumir en que la inteligencia de Corea del Sur ya está confirmando que Ucrania ha capturado a 2 soldados norcoreanos, lo que confirma la visión anterior de que Corea del Norte estaba mandando soldados, y lo que está diciendo Zelensky es esto que dice Bloomberg: intercambiar soldados norcoreanos por ucranianos en este entorno. El otro punto fundamental de la mañana viene alrededor de lo que se está comentando esta mañana por Financial Times, alrededor de cómo la economía de guerra de Rusia, dice Martin Sambu, es un castillo de naipes. Dice que los fundamentos financieros parecen cada vez más frágiles. Pero ¿saben lo que pasa? Que llevamos desde el principio de la guerra que la economía rusa iba a caer en un entorno del 15 o del 20%, decía JP Morgan. Por lo que es verdad que hay un movimiento de ralentización de la economía rusa, pero hay que ver de qué manera también empieza a fraguarse lo que aquí ya se está anticipando, y es que Rusia tenga su economía ahora mismo cayéndose, esa economía de guerra rusa, como un castillo de naipes. Con lo que, ¿cómo puede esto en verdad ponerse de realidad o de relieve en un entorno donde la llegada de Donald Trump puede ponerse encima de la mesa en las negociaciones del fin de la guerra de Ucrania, un elemento fundamental que viene hablando Rusia desde hace ya meses, desde hace un año y pico, que es que todo acuerdo de final de la guerra de Ucrania va a llevar consigo un levantamiento de las sanciones, y si hay un movimiento de levantamiento de una parte de las sanciones, también veríamos un movimiento de recuperación de la economía rusa. De tal manera que vamos viendo cómo el yin-yang en este entorno también empieza a jugar. La situación puede ser delicada o extrema para la economía rusa. La perspectiva es que en un acuerdo que ya no va a ser de 24 horas, porque lo ha dicho Donald Trump y su entorno, sino que va a ser de 6 meses, solo la opción del levantamiento de las sanciones puede impulsar el movimiento de la economía china, que lo que ha vivido sobre todo, de la economía rusa, perdón, que lo que ha vivido sobre todo es un cambio de fotografía desde Europa a China. ¿A quién le vendo? ¿A quién le vendía? ¿A quién le vendo? Miren la siguiente imagen alrededor de precisamente de eso. Como dice Reuters, sanciones estadounidenses más duras todavía de la administración Biden para frenar el suministro de petróleo ruso a China e India e intentar frenar sobre todo el movimiento de salida o la llegada de petrodólares o rublos ¿no? alrededor de la economía rusa. Pero sanciones estadounidenses, dice Reuters, más duras para frenar el suministro de petróleo ruso a China y la India en el movimiento previo a la llegada de Donald Trump. El petróleo en niveles también de subida importante. El petróleo alcanza el nivel más alto en 4 meses tras las severas sanciones de Estados Unidos a Rusia. Washington apunta a productores, exportadores y una serie de petroleros. Tema fundamental es que si esto lo querían hacer, lo podrían haber hecho hace 2 años. Donde ya estaba una fotografía en el que el tope al petróleo ruso, seguro que lo han escuchado unas 835.000 veces aquí en Negocios Televisión, y también, por ejemplo, en el Instituto IF en Frankfurt, se le decía que el tope al petróleo no sirve. Ahora, en esa parte final de la administración Biden, podrá decir Biden, oye, yo le impuse, bueno, usted le impuso cuando le quedaban 7 días para irse, pero no cuando de verdad podía haberlo hecho, que era hace 2 años. Puso un tope al petróleo que es ridículo, lo era, lo es y lo será,
y unas medidas para de verdad cumplir esas sanciones a Rusia que han sido una tomadura de pelo, sobre todo con los oligarcas navieros griegos, que salen de esta vivitos y coleando, sin que les haya afectado. Por lo que dicen, el petróleo sube, pero bueno, vamos a ver cuál es la afección de Trump, y sobre todo si lo que se está viendo ahora mismo es una fotografía de una economía estadounidense más fuerte de lo que se esperaba, con una tasa de paro del 4,1 en lugar del 4,5 o 4,6. Como se esperaba que a estas alturas tuviéramos. ¿Por qué? Por un dinamismo mayor de la economía estadounidense. ¿Por qué? Por la gran llegada de gasto público del gobierno de Biden, de la administración Biden. ¿Pero a quién le sorprende ahora? Vayámonos a ver el petróleo en las pantallas de TradingView, que nos marca también esta mañana un movimiento de petróleo en 80,2. 80,2. Ha llegado a estar en 80,7, subida del 1,53%, y el West Texas, que se estaba peleando en el entorno de los $75, camina ya al entorno de los 77,78, 77,93. De tal manera que tenemos un movimiento claro, miren aquí la gráfica, de repunte a inicio de la semana alrededor de un petróleo que refleja las sanciones de Estados Unidos, por supuesto, pero sobre todo un movimiento de mucha más fortaleza de la economía estadounidense, que mantiene una tasa de paro del 4,1% con unos tipos de interés altísimos desde prácticamente hace 2 años. Y lo que refleja un dinamismo brutal de la economía estadounidense, impulsado sobre todo por el gasto público. Y ustedes dirán, bueno, pero eso se acabará. No, no se acabará, porque lo que viene a hacer Trump es meterle más gasto público. De tal manera que si nos vamos de un 5 a un 6% de gasto público en la administración Trump en su primer año, que estaríamos reflejando un movimiento de mayor demanda interna por un mayor gasto público, por una rebaja fiscal que ya ha planteado Donald Trump. Lo que está reflejando el petróleo es un movimiento de más consumo. Mayor crecimiento, más consumo, 80,29. Y ahora pensemos en lo que hemos visto antes. Sube el petróleo, en términos comparados, sube el petróleo muchísimo si lo comparamos con hace un año, y lo que nos encontramos en ese entorno también es un euro débil, camino de la paridad, que está ahora mismo en el 1,02, lo hemos visto esta mañana, con lo que te cuesta el petróleo más caro, tu energía es más cara y encima es todavía más cara porque la compras en dólares y vas a un camino de la paridad o por debajo de la paridad. Entonces te queda o rezar Europa o cambiar a la cúpula de la Comisión Europea y meter a alguien que plantee algo distinto, bueno, que empiece a trabajar, que no poco. ¿Dónde están los comisarios europeos? Salvo 3 que han salido 2 veces a hacer 2 comentarios. Están esperando a Davos, que hay buenos catering. ¿A qué están esperando para ponerse a trabajar? Sector automoción en los suelos, economía alemana en los suelos, inteligencia artificial, batalla prácticamente perdida, paridad del euro a punto de alcanzarse. Tenemos el petróleo otra vez volando, con lo que la inflación volverá a repuntar, y en lugar de ser puntual, en lugar de ser pasajera el repunte inflacionario, en lugar de ser pasajero, será más establecido en el conjunto de la economía. ¿Y qué hace Europa? Si va a bajar los tipos de interés para repuntar el desastre económico que tiene, con lo que la demanda interna se fortalecerá, con lo que volveremos a tener un repunte inflacionario. Llevamos los bolsillos europeos un 25% de poder adquisitivo perdido desde el inicio de la crisis inflacionaria. De verdad la inflación ni ha llegado a bajar en Europa a pesar del momento complicado de la economía alemana y europea. Y nos estamos empezamos a mirar en el horizonte un movimiento de repunte inflacionario que vuelva a llevar la inflación al entorno del 3,5 por elementos comparados, por ejemplo el petróleo. Es decir, del 25, no, pero ahora sube menos, ya solo tienes un 28,5 perdido. ¿Cómo se lo van a explicar a los ciudadanos? No, pero ya no pierdes un 10% anual. Hombre, muchas gracias. Gracias. Pero la fotografía es extremadamente complicada. Pero es extremadamente complicada porque ¿quién está al frente del barco? ¿Quién manda? ¿Quién comanda el barco? ¿Quién dirige el barco? La falta de liderazgo en Europa se ha asumido a que ya no tiene además detrás que Estados Unidos le arregle los problemas. Si no es un tema geopolítico, es un tema profundamente europeo. Ya no es un tema solo geopolítico que le pueda afectar, es que ¿quién está al mando del barco? Petróleo arriba,
1,53, 1,56, 80,28, 77,9. Piensen cómo estaba el precio del petróleo hace un año. Ahí tienen un elemento comparado donde la inflación va a repuntar por el precio del petróleo y por la situación del euro. Miren el euro, lo hemos visto antes. Miren la fotografía del euro frente al dólar. 1,209. Rezando está Europa. Miren, este es el desastre europeo. No piensen que me estoy yendo al 2012. Viernes 27 de septiembre de 2024. Esto es un desastre para los bolsillos europeos. ¿Dónde está el liderazgo de las élites europeas en el entorno europeo? Esto es un desastre. Esto es la moneda comunitaria. Aquí estábamos en el 1,1197. Estamos en el 1,02. Compramos el petróleo en dólares. Pero ¿quién no lo ha entendido en Europa? Compramos el gas, estos barquitos que nos vienen de Estados Unidos, que son un 30% más caros el precio del gas que el que nos venía de Rusia, nos viene en dólares. Con lo que le metes una afección mayor del cambio de moneda. Cuando tú estabas comprando aquí los barquitos estadounidenses a 1,11, estabas reduciéndole prácticamente un 10% al precio. Te está metiendo un repunte inflacionario. Tanto Lagarde como el resto de dirigentes europeos deberían empezar a ver que nos estamos volviendo a meter en el hoyo inflacionario. Y ese es el gran drama europeo. ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde está el liderazgo? ¿Quién recoge al euro desde aquí y da un mensaje claro como hizo Isabel Schnabel en verano del 2023 diciendo haremos lo que sea necesario para rescatar la moneda comunitaria? ¿De dónde? De estar por debajo de la paridad, que es a dónde vamos. Que es que piensen que aquí no está en el gráfico, que esto es 1,02, que estamos en el suelo, que me tendría que agachar y tocar el suelo para llegar al 0,98, 0,99, 1 por debajo, 0,99 largo. Pero es que es un problema profundamente inflacionario para Europa, que viene a sumarse al resto de problemas europeos. Pero es que no sé cuál es la parte que no entienden y por qué no se ponen a ello a trabajar. ¿Dónde está la Comisión Europea? Que están recién nombrados. ¿Qué están haciendo? Que den al menos un reporte de en qué están los comisarios dentro de todos estos problemas. Con el sector automoción, con la economía alemana, con la situación del euro, con la situación industrial europea, con la situación inflacionaria europea. ¿Están trabajando con el Banco Central Europeo para intentar rescatar esto? ¿O llegaremos al 1,01, al 1, al 0,99, al 0,98, al 0,97, al 0,96, como hace 2 años? ¿Y seguirán hibernando o algo o qué? ¿Hasta que no llegue la primavera no se van a levantar? ¿O cómo? La situación en Europa es dramática ahora mismo, porque Trump no viene a salvarnos de nada. Él va a hacer Make America Great Again. Si queremos hacer lo mismo pero en Europa, tenemos que ponernos a ello. Y si no, digámoslo a los ciudadanos, va a haber un empeoramiento del bienestar social salvaje en Europa. Digámoslo. Y que cada uno tome sus decisiones económicas en su vida, pero que no nos llevemos al engaño de que Europa va a seguir siendo la zona más próspera, maravillosa, fantástica. Tendremos buen sol, pero poco más. Y eso en el sur, en el norte veremos lo que hacen. Pero la situación es verdaderamente dramática. Volviendo a la siguiente fotografía que quería enseñarles, fíjense lo que también se empieza a ver alrededor de la guerra de Ucrania. Suiza ya se ofrece a acoger reunión entre Trump y Putin en ese entorno. Expresa Suiza la voluntad de acoger la posible cumbre entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, centrándose a resolver además el conflicto en curso en Ucrania. ¿Cuál es la posición en este caso de Europa? ¿Cuál es la posición europea? Ojo, última hora importantísima, importantísima. Dice Reuters que un asesor de Donald Trump le dice a Reuters que Trump y Putin van a hablar en los próximos días y habrá una entrevista entre ellos el domingo. Se espera, dice Reuters, ojo a la última hora, alineada con lo que está diciendo Suiza, se espera que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, tengan una llamada en los próximos días o semana, y no es realista pretender expulsar a los soldados rusos
de cada centímetro del territorio ruso. Estoy diciéndoles lo que dice la nota de Reuters, no le estoy añadiendo ni un detalle. Ha dicho un importante asesor de Trump a Reuters. Le repito la frase, el párrafo. Se espera que el presidente electo Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin tengan una llamada en los próximos días o semanas, y no es realista pretender expulsar a los soldados rusos de cada centímetro de territorio ucraniano. Trump volverá a ser presidente el 20 de enero, se define tal como maestro negociador. El congresista estadounidense Mike Waltz, el nuevo asesor de seguridad nacional, dice en ABC no el español, sino en ABC News Estados Unidos, que la guerra se ha convertido en una picadora de carne, de personas y de recursos al estilo de la Primera Guerra Mundial, con consecuencias de una tercera guerra mundial. En una entrevista de Mike Waltz en ABC, todo el mundo sabe, no ABC español, ABC estadounidense, todo el mundo sabe, dice Mike Waltz, palabras textuales, que esto tiene que terminar de alguna manera diplomáticamente. Y dice, no creo que sea realista decir que vamos a expulsar a todos los rusos de cada centímetro del suelo ucraniano, incluso de Crimea. El presidente Trump ha reconocido ya esta realidad. Dice, sigo diciendo en palabras textuales, y creo, dice Mike Waltz, que ha sido un gran paso adelante, que el mundo entero está reconociendo esa realidad. Ahora, sigamos adelante. Esperamos una llamada, al menos en los próximos días o semanas. Será un gran paso y partiremos de ahí. 8:50 de la mañana es la fotografía final que nos faltaba de ver en este inicio de semana. El movimiento también de camino hacia un entorno de paz donde ya la administración Trump, en el camino de ser administración Trump, está todavía electa, empieza a plantear que la conversación no va a estar ni entre Zelensky, Europa, von der Leyen, Trump y Putin. Va a ser directamente entre Putin y Trump. Entre Trump y Putin, y luego ya veremos cómo se negocia y cómo es la mesa de negociación. Pero esa primera llamada, ya anunciada por Mike Waltz, nos está reflejando que el cambio es ideológico, es cultural, es económico, pero es sobre todo geopolítico. Y cuidado en ese entorno con Europa. 8:51, vamos a la preapertura del mercado.